Buenos días, buenas tardes, buenas noches en la hora y el lugar en el cual usted revisa el informativo La Vacuna. Estamos comenzando el 2022 y el cúmulo de realidades que caracterizan a nuestra sociedad, como a muchas otras de tipo capitalista, dan señales de total continuidad de la crisis humanitaria y con ello de retos abiertos para que la humanidad afronte transformaciones estructurales de todo aquello que nos impide vivir en dignidad y felicidad. Es sobre ello que se enfoca la presente entrega que trae los siguientes informes. Primero, estructura social y crisis en clave de género en Colombia. Segundo, colombianos y colombianas, las segundas mayores compradoras de propiedades de lujo en Miami. Y tercero, en Hong Kong, viajes a ninguna parte, también en bus. No olviden nuestros recomendados de la semana. Adquiéralos en nuestra oficina física o en nuestra librería virtual. La realidad de la exclusión social en Colombia, que afecta mayoritariamente a las mujeres con su sello patriarcal, tiene potentes evidencias que deben ser erradicadas, lo que obliga a un cambio del carácter de nuestra sociedad. Un cambio que puede vivirse como proceso y para lo cual es necesario que cada día levantemos nuestras banderas en unión con otros sectores negados y excluidos. Unidas y unidos lo podremos lograr. Veamos a partes de la sociedad que tenemos, la realidad de la pobreza en Colombia, la estructura de su población, el perfil etario y la participación laboral por género. En nuestro país, según el último censo en 2019, había un total de 48.910.036 habitantes, el 49% hombres y el 51% mujeres. De estos millones, el 30% se clasifican como jefe o jefa del hogar, equivalente a 14.911.125 personas, con la característica de que cerca del 63% de los jefes de hogar son hombres y el 37% restante son mujeres. Con una peculiaridad: 2.5 millones de mujeres se autorreconocen como pertenecientes a alguna etnia y más de 1.5 millones son migrantes internas de largo plazo, con el agravante de que cerca de 4 millones de mujeres han sido victimizadas por el desplazamiento forzado interno en las últimas 5 décadas. Es de resaltar, de acuerdo con el DANE, que el perfil etario de las mujeres es que hasta los 20 años de edad son menos de la mitad del total de la población. En particular, del total de personas de 65 años y más de edad, las mujeres representan el 55.5%, fenómeno de sobrerepresentación de las mujeres en la población adulta mayor, conocido como feminización del envejecimiento, debido al nivel de mayor longevidad para las mujeres. A su vez, la participación de las mujeres en el mercado laboral ha aumentado más que la de los hombres en el periodo 2008-2019, pasando del 46.4% al 53.1%, pero en condiciones más precarias y discriminatorias, con mayor desempleo e informalidad y menores salarios. Ello, entre otras cosas, impide la reducción de la pobreza y la desigualdad e impide la mejora en las condiciones de vida para los hogares. Menos del 40% de las mujeres con escolaridad básica forman parte de la fuerza laboral. Las brechas más grandes entre sexos se presentan en los niveles educativos más bajos. Así, la probabilidad para un hombre sin escolaridad de ser parte de la fuerza laboral es el doble que la de una mujer con igual nivel educativo, 69.2% versus 33.5%. A diciembre de 2020, el 42.9% de la población colombiana se encontraba bajo la línea de pobreza monetaria, de la cual un 15.1% padecía pobreza monetaria extrema. A su vez, otro 30.4% estaba en situación de vulnerabilidad monetaria. En total, el 73% padecía graves circunstancias para sobrellevar su vida diaria. Esta situación es aún más crítica en las zonas rurales dispersas, al llegar a un 90.9% de su población, que estaba en situación de pobreza y vulnerabilidad monetarias, es decir, 9 de cada 10 personas sufrían de tal situación crítica. Con relación a las mujeres, esta situación es más severa. Frente a las clases sociales, vale resaltar que solamente el 2% en términos de número de personas y 3% en número de hogares se clasifican en la categoría de clase alta o de elevados ingresos. El 25% de personas y 32% de hogares en clase media, el 30% de personas en situación de vulnerabilidad y el restante 43% en pobreza monetaria. Es decir, un 73% de las personas se encontraban en situación de pobreza y vulnerabilidad monetarias y apenas un 25% en clase media, con el agravante de que la estructura social resulta más diciente en las zonas rurales dispersas, al ascender al 91% el porcentaje de personas en pobreza y vulnerabilidad monetarias. La proporción de mujeres en situación de pobreza a nivel nacional para el 2020
fue de 43.6% y de 30% en vulnerabilidad monetarias a nivel nacional. Es decir, un total de 73.6% padecen esta situación en comparación con el 42% y el 30.9% en el caso de los hombres. En las zonas rurales esta realidad es más grave, ya que el 44.6% se encuentra en situación de pobreza y el 47.8% en vulnerabilidad monetaria. Si bien la tasa de desempleo de las mujeres en las zonas rurales dispersas es relativamente inferior que en las cabeceras para todo el rango de edades, la tasa promedio rural llega casi a triplicar la de los hombres, que es de 16.1% versus 5.6%. Es decir, una brecha aún mayor que la del promedio nacional y la de cabeceras, de 20.4% versus 12.7%. Ahora bien, el problema de exclusión laboral de las mujeres va más allá del desempleo, pues existe una sobrecarga en las labores de cuidado, la cual resultó sustancialmente agravada durante el confinamiento por la pandemia de la COVID-19 en 2020 y parte de 2021. Así entonces, aparte de enfrentar una ostensiblemente mayor tasa de desempleo, las mujeres enfrentan mayores tasas de desempleo, produciéndose una triple dinámica de exclusión laboral, pobreza y vulnerabilidad social. Sobresale, por otra parte, que de acuerdo con el papel desempeñado en el hogar, el 74% de los jefes del hogar se encontraba en la categoría de ocupado, de los cuales el 71% son hombres y mujeres el otro 29%. Así pues, la gran mayoría de jefes de hogar ocupados son hombres, por lo que se manifiesta una discriminación de acceso al mercado laboral en contra de las mujeres de igual categoría laboral. Ello se corresponde con la característica general de que el 26% del total de hombres reportó ingresos laborales en 2019 en comparación con un 18% en el caso de las mujeres, situación que aún se mantiene, ya que para agosto de 2021 la relación de ocupados fue de 70% para el caso de los hombres y 30% para el de las mujeres. Existe otra fuente de exclusión e inequidad en contra de las mujeres en el mercado laboral en la medida en que se constata una clara brecha salarial a favor de los trabajadores hombres en todos los rangos de edades, con la característica general de que durante 2016-2017 dicha brecha tendía a crecer con la edad, al pasar de un promedio de 1.2% para edades menores a 30 años a una de 1.3% para edades entre los 30 y los 40 años, a 1.5% para edades de los 50 años y una muy superior para mayores de los 60 años. La tendencia tan creciente desde los 40 años de edad refleja, entre otras cosas, la tardía incorporación de las mujeres al mercado formal de trabajo y su rezago en educación y capacitación técnica con respecto a los hombres, o también los denominados techos de cristal que no permite el ascenso de las mujeres en la escala piramidal. Las diferencias de ingresos y las brechas entre mujeres y hombres tienen más rivestes. Por ejemplo, el ingreso promedio de los hombres, jefe del hogar, según la gran encuesta integrada de hogares 2019, resulta ser de 1.387.000 pesos al mes, mientras que el de las mujeres, jefe de hogar, asciende a 1.009.000 pesos. Es decir, una brecha de ingresos en desfavor de las mujeres de un 27%, con un agravante. Cerca de un 61% de las mujeres ocupadas en el país tenían ingresos mensuales menores a 1 millón de pesos en 2020. Ahora bien, la brecha de ingresos de la población ocupada por género y según el nivel educativo es favorable a los hombres en todas las categorías, aunque resulta menor cuanto mayor sea el nivel de estudios, destacándose que la diferencia es del orden del 44% en el conglomerado que tiene un nivel de estudios igual e inferior a preescolar, del 33% con básica primaria, 28% con secundaria y del 22% con educación superior o universitaria. Ahí radica otra de las desigualdades en clave de género al observarse un menor nivel de educación formal para las mujeres, especialmente para las de mayor edad, la cual profundiza otra brecha intergeneracional aún entre las mismas mujeres. De cualquier forma, la brecha de ingresos entre hombres y mujeres no solamente refleja la brecha salarial, sino también la importancia del uso no remunerado del tiempo para la realización de labores de hogar y de cuidado, cuya carga recae hasta en un 78.3% sobre las mujeres y cuya magnitud es tal que cada día del año 2016-2017 se tuvieron que dedicar cerca de 86 millones de horas en total, equivalentes a 2.148.906 semanas laborales o 41.325 años laborales de un trabajador o empleado. Si se remunerara con un salario mínimo legal y con las prestaciones laborales vigentes, este trabajo no remunerado equivaldría en total a cerca del 20% del Producto Interno Bruto al año. La confluencia de estas dinámicas, entre otras, conduce inexorablemente a la feminización de la pobreza. Es claro que su relativa autonomía económica requiere que puedan percibir ingresos laborales dignos
que mejoren sus condiciones de vida y disponer de un entorno de índole social, comunitario, comunal y familiar propicio que les permita reducir sensiblemente las horas no remuneradas dedicadas a los oficios del hogar y labores de cuidado para poder contar con tiempo para capacitarse, desarrollar talentos, acceder al mercado laboral y ejercer sus derechos de ciudadanía. Como lo muestra el DANE, en Colombia el 27.5% de las mujeres no cuentan con un sustento económico propio, proporción casi 3 veces mayor que el 10.5% de los hombres que padecen igual realidad. Una diferencia agravada en el ámbito rural, donde la probabilidad de no contar con ingresos propios por parte de una mujer es 5 veces mayor a la de un hombre. Ante todo este panorama de desigualdad e injusticia, es urgente la erradicación del patriarcado. Transitar hacia otro modelo de sociedad requiere una perspectiva intergeneracional y territorial y un proceso de desfeminización de la pobreza, de profundización de la participación social y política de las mujeres y, por supuesto, de su autonomía. No podemos ignorar la desigualdad social que afecta a las mujeres y que excluye a millones sobre la base del imperio de una política económica precaria. Dejar atrás esta realidad es un inmenso reto para las y los actores sociales más dinámicos de nuestra sociedad, como el movimiento feminista, siempre en la vanguardia del pensamiento y las transformaciones sociales. El cambio debe darse en toda la estructura económica, como puede coligarse de la injusta realidad que permite que Colombia sea el segundo país más desigual de América, con un nivel de pobreza y exclusión aterrador. Aún así, unos pocos son los mayores compradores de viviendas de lujo en la ciudad de Miami, Estados Unidos. Veamos la nota. Un informe de Miami Association of Realtors y Fidelonjas indica que en el último año los colombianos ocupan el segundo lugar entre los inversores de la región con mayor cantidad de viviendas compradas en Miami, apenas superado por los argentinos y por encima de venezolanos, brasileños y mexicanos. No sobra decir que esta ciudad es el destino número 1 para los compradores colombianos, que de 100 propiedades que adquieren en Estados Unidos, el 64% de ellas tienen por territorio a Miami. El estudio señala que mientras el 2020 fue el cuarto año con más ventas residenciales en la historia de Miami, abril del 2021 experimentó un crecimiento inusitado. La venta de casas y condominios creció un 151.5%. ¿Por qué los latinos y en particular los colombianos están invirtiendo en finca raíz fuera de Colombia? Se preguntó Nicolás Barbará, reconocido como uno de los agentes más conocidos en esa ciudad, especializado en ventas de bienes raíces preconstrucción. Hoy por hoy, explicó, Miami es una de las mejores ciudades de Estados Unidos para invertir en propiedades de lujo por los bajos impuestos, las tasas de interés favorables, el auge de empresas tecnológicas que están convirtiendo a la Ciudad del Sol en el nuevo Silicon Valley, por su conectividad y cercanía a Latinoamérica y por un clima estupendo que la mantiene activa 24/7, a diferencia de ciudades donde el invierno se hace insoportable, caso Nueva York o Los Ángeles. Hay que recordar que Colombia es el segundo país más desigual de nuestra región, lo que permite que una pequeña capa de su población pueda especular invirtiendo en vivienda de lujo, radicando sus capitales por fuera del país, dejando de invertir en la construcción de industria con gran demanda de mano de obra, como requeriría el país para proyectarse hacia un futuro con producciones de bienes esenciales en campos de la vida diaria, y que hoy desangran las divisas del país, haciéndolo dependiente de quienes sí los producen. Es así como está a la orden un Estado que potencie y estimule una política de producción estratégica, tanto en el campo como a nivel urbano, favoreciendo el empleo y por esta vía quebrar la pobreza y la desigualdad hoy reinante. Hay que recordar que la clase dominante en Colombia, los ricos, solo representan el 10% de la población y se quedan con el 45% del ingreso producido anualmente por el trabajo de toda la sociedad. Y entre estos ricos, los más ricos, entre ellos el 1%, concentra el 20% del ingreso nacional y el 44% de la riqueza. En el otro extremo, los sectores populares, el 50% de los habitantes del país, reciben solo el 15% del total de los ingresos de lo producido cada año, con agravantes, toda vez que la pobreza rural alcanza al 41% de quienes habitan el campo y la indigencia al 33%. En las ciudades, la pobreza, es decir, personas sin ingresos suficientes para cubrir los gastos diarios y sin acceso pleno a servicios públicos básicos, afecta a más de 13.5 millones de connacionales, o sea, el 25% de la población.
La pobreza extrema, es decir, que padecen hambre física, al 16% y la indigencia por lo menos al 7%. Lujo y privilegios, negaciones y exclusiones, las dos caras de un país gobernado por los ricos exclusivamente para ellos. Marca histórica que debe ser superada, como debe superarse en otras latitudes. En Hong Kong, por ejemplo, muchos de sus pobladores padecen de insomnio. ¿Por qué? Veamos la siguiente nota. En Hong Kong, viajes a ninguna parte, también en bus. ¿Pagar para dormir en un bus? En Hong Kong es la apuesta hecha por una empresa de camiones turísticos que propone giras sin destino, una oferta presentada como una solución para luchar contra los problemas de insomnio. Como es conocido, este problema de salud es el fruto de una vida cargada de trabajo, sin derecho al descanso suficiente, entre otros diagnósticos. Pero también puede serlo como expresión de angustia por no contar con ingresos suficientes para cubrir los gastos diarios de pago de arriendo, alimentación y otras necesidades fundamentales. Es decir, el insomnio es manifestación de un desajuste corporal, pero producto de una vida social en la cual no hay garantía para vida digna. Cada noche, unos 70 pasajeros, niños excitados, pero también jubilados con cabello gris, suben en dos grandes ómnibuses de 2 pisos. Destino final, ninguna parte. El primero es un autobús silencioso en el que la gente puede dormir y el otro uno turístico clásico. El viaje de 85 kilómetros comienza en un animado barrio de la ciudad, antes de recorrer las autopistas costeras y llegar al aeropuerto de Hong Kong, casi desierto desde el comienzo de la pandemia de coronavirus. Mientras algunos disfrutan de la vista, otros se colocan protectores contra el ruido en los oídos y máscaras sobre los ojos para sumergirse rápidamente en los brazos de Morfeo durante 5 horas, tiempo que dura el viaje del autobús que pasa por varios lugares turísticos. Una realidad contradictoria puede ser que quien elige dormir en un bus mientras se zarandea lo haga porque en su pequeño y cada vez más pequeño apartamento no alcanza a conciliar el sueño, pero también puede reflejar la realidad de una cada vez más evidente déficit de vivienda, de incapacidad económica para pagarla, que lleva a muchas personas a buscar dónde dormir y para ello pasan la noche en terminales de aviones, buses y, como en este caso, también pagando un boleto para ir a ninguna parte. Según explica Ho Wai, un adepto reciente a estos vehículos silenciosos, en un autobús se puede dormir profundamente porque se balancea y vibra. Todos los habitantes de Hong Kong están estresados por el trabajo, por los precios de los departamentos, por la vida y ahora por las restricciones impuestas para controlar el COVID. Es difícil viajar. El precio de los boletos oscila entre 99 y 399 dólares locales, unos 12,73 y 51,25 dólares estadounidenses. Las plazas de la planta superior son las más caras. Según Frankie Chow, presidente de la empresa de buses que presta este tipo de servicio, las rutas elegidas tienen el menor número de semáforos posible para reducir paradas que puedan despertar a los pasajeros. Para él, el fin de estos viajes es doble: que las personas con dificultades para dormir puedan hacer una siesta y también ofrecer un momento de evasión a los hongkoneses que quieren tener un poco de turismo después de 20 meses de cierre de fronteras. ¿Y usted qué dice? ¿Optaría por este tipo de recursos para evadirse de la realidad o buscaría formas de coordinación y lucha para exigir y construir mejores condiciones de vida?
La desigualdad permanece como marca característica del actual sistema socioeconómico. Sus rasgos son muy evidentes en Colombia, con las mujeres como el sector social más afectado. Es claro que algo anda muy mal entre nosotras y estamos ante el reto de actuar para superarlo. Para ello es necesario compartir ideas y construir proyectos de vida comunes. Tenemos nuestra fuerza de trabajo y la comprensión de los tiempos que estamos viviendo, que son de cambio, de crisis sistémica y por lo tanto de posibilidad de revolución profunda de las estructuras sobre las que se soportan las sociedades que habitamos. Un proceso de acción y de interrelación entre muchas y muchos que nos obliga primero a estar bien informados.